En France 24 llegó el momento de ver todo lo que las artes del mundo nos han dejado este 2019. Un año que la cinta Blade Runner dibujó así, con edificios hasta el cielo, coches voladores y unos androides tan humanos como Harrison Ford. Salvo por la tecnología y la crisis climática, nuestra sociedad dista de la ficción que Ridley Scott imaginó en 1982. Aunque, ¿cómo acertar el futuro cuando no supimos predecir que el palmarés de los Oscar, Cannes y la Mostra de Venecia lo definirían Roma, Parasite y Joker? Como tampoco nos imaginamos que la negritud marcaría así a Hollywood y la Croisette. Por primera vez, la Academia premió a 7 creadores negros en 6 categorías, además de dar a Green Book el Oscar a Mejor Película. Y también, por primera vez, Cannes acogió a la primera cineasta negra tras 72 años de competencia. Lo que vemos es Atlantique, de la directora franco-senegalesa Mati Diop. Pero volviendo a los encumbrados, ¿por qué recordaremos Roma cuando sea 2049 del próximo Blade Runner? Por el triunfo que Alfonso Cuarón dio a México con un recuerdo de los 70, contado con texturas y sonidos, escenarios detallados y una voz, la de la actriz indígena Yalitza Aparicio, que representa a los trabajadores domésticos. Con Joker pensaremos en un boom, como Joaquín Phoenix alumbró una nueva génesis del payaso del crimen, más humano que nunca, y como Todd Phillips transfirió un Gotham de los 70 a 2019, siendo la película que más refleja desencanto y crispación, claro, con una sonrisa. Mientras que con Parasite celebraremos que una cinta asiática haya sido elegida como favorita del año por los críticos de Chicago y Los Ángeles. Y eso se debe al coreano Bong Joon-ho, maestro en su país, que a partir de 2 familias disecciona la lucha de clases. Los Kim quieren vivir como los Park y Joon-ho nos lo cuenta con humor e intriga. Pero en lo referente a la pantalla no podemos obviar a estas plataformas. En esta década que termina han cambiado el modo en que consumimos cultura y han logrado que una serie esté al mismo nivel que una gran película. Por eso, Game of Thrones mantuvo en vilo a un público mundial durante 8 años y 73 episodios, hasta concluir Los 7 Reinos de una forma bastante controvertida. Otro de los fenómenos fue Chernobyl. Según el índice IMDb, la mejor serie de la historia al relatarnos la causa de la catástrofe nuclear y la reacción de la Unión Soviética, además de narrarnos la radiación como un cuento de terror que se nos cuela dentro del cuerpo. Un éxito que contagió a Years and Years, que conforme pasan los años es más realidad que distopía. La guerra, la migración, la crisis que nos cuenta son muy reales, hasta el deseo de ser más droides que humanos. It's a terrible, terrible world, but I want to see every second of it. This country has never been more magnificent! Puede que Roy Batty de Blade Runner haya dejado de ser futurista, pero otros perfiles como Leonardo da Vinci, los Beatles o Batman sí han logrado perpetuarse a lo largo del tiempo. Este 2019, ellos, junto a la escuela Bauhaus y el artista Osvaldo Guayasamín, han sido los rostros protagonistas de las grandes efemérides culturales, como el 500 aniversario de la muerte del sabio renacentista, para quien la pintura era la base de su ciencia, el centenario Bauhaus, a la que el nazismo no pudo matar su legado, o los 80 años de la primera aparición de Batman en DC Comics, un 30 de marzo del 39. El repaso lo hace Federico Cue Barberena. Han pasado 500 años y el legado de Leonardo da Vinci sigue intacto. Este 2019, el reconocimiento al artista florentino atravesó la cultura al cumplirse 500 años de su muerte. Ícono del Renacimiento italiano, Da Vinci fue autor de obras emblema como la Mona Lisa, La Última Cena, El Salvator Mundi o El Hombre de Vitruvio. Un arte que no entendía sin otras expresiones y que le llevó a incursionar en múltiples campos del conocimiento.
Hubo muchos homenajes, pero el Museo del Louvre lo coronó con una retrospectiva que permitió adentrarse en su trabajo como pocas veces antes. Creo que Leonardo da Vinci, por su talento universal, es alguien que se ha interesado en tantas cosas que finalmente siempre nos reconocemos un poco en él. Pero da Vinci no fue el único recordado. Hace un siglo nació la escuela alemana Bauhaus, que revolucionó el arte, el diseño y la arquitectura. Y el pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, que dejó huella con una obra reflejo de las injusticias aún vigente. En la mitad de años, hace 50, la llegada de la luna conmocionó a la humanidad, mientras en la Tierra el festival Woodstock se hizo leyenda con 3 días que marcaron a una generación. Festejo que este 2019 no pudo replicarse por controversias. Algo que no ocurrió con los Beatles, que sí volvieron a sonar en memoria de los 50 años de Abbey Road, el último disco grabado por el cuarteto de Liverpool. Los amantes del cómic también tuvieron su efeméride, porque hace 80 años nacía uno de los héroes más icónicos, el hombre murciélago, Batman. Su valentía en Ciudad Gótica aún es retratada hoy y hasta más de uno desearía que apareciera para hacer frente a los desafíos de 2020. Solo que en la cara B de estos tributos hubo 2 daños que hirieron a la cultura. El primero ocurrió en abril y fue ver la Catedral de Notre Dame de París en llamas. La peor parte del incendio se la llevaron el techo, apodado el bosque por tanta madera, y la aguja que cayó con las reliquias de los santos patronos de la capital. Ante 800 grados de temperatura, para muchos es un milagro que el rosetón, el órgano y la estructura sigan intactos. Por eso la promesa del presidente Emmanuel Macron de erigirla en 2024 durará más tiempo. Un tiempo que no tiene Venecia, una catástrofe patrimonial anunciada. Su problema no son las inundaciones, sino el turismo masivo y el cambio climático, que perjudica con la sal los cimientos de madera que aguantan la ciudad. Ya lo vimos este noviembre con la cripta de la Basílica de San Marcos toda inundada, además de los daños en los muros del Palacio Ducal y la pérdida de la estatua partisana. De ahí que algunos historiadores teman un futuro desplome de esta urbe que es todo un museo. Una tristeza solo compensada por la apertura de 2 museos. Este, en forma de rosa del desierto, es el Nacional de Qatar, hoy el más grande del mundo sobre historia local, diseñado por Jean Nouvel. Su nacimiento fue en marzo y en 8.000 metros cuadrados nos está explicando su pasado nómada y pescador. Mientras que en noviembre vimos nacer otro centro Pompidou, pero en Shanghái. La sorpresa fue más política que artística. Francia y China desean aumentar su diálogo y mercado cultural, ya que China es el segundo foco para subastas de arte. Si bien, tras el hecho de que haya en el país más Picassos, cabe recordar que las obras tuvieron que pasar el filtro de las autoridades chinas, que descartaron a 5. No he sufrido censura. Algunas obras se pusieron en cuestión. Algunas obras fueron reemplazadas, pero el resultado es exactamente al que queríamos llegar. Si pareciera que una muestra quiere ser desnaturalizada, no lo haría. Y este 2019 nos dejó no un Nobel de literatura, sino 2. ¿Recuerdan que en 2018 fue desierto por un escándalo sexual en la Academia Sueca? Ese fue dado a la escritora polaca Olga Tokarczuk por representar la fantasía y el movimiento. Y el de este año fue para el escritor austriaco Peter Handke por su mirada y reflexión en las descripciones. En Polonia, Tokarczuk es un huracán con 25 años de escritura, 17 obras y un activismo que señala lo más conservador de su país, por lo que la llaman una traidora. Pero la elección de Handke gustó menos, porque pese a ser canónico en lengua alemana, es defensor del expresidente de Serbia y ha minimizado el asesinato de 8.000 bosnios musulmanes. De ahí que haya quienes piden que se le quite el premio. Nos oponemos a la decisión de la Academia Sueca y del Comité del Nobel de mantener la adjudicación del Nobel a Peter Handke. Al margen de sus declaraciones, ha escrito de un modo que relativiza y cuestiona el genocidio y los crímenes de guerra ocurridos durante la guerra en Bosnia. Y es con música que bajamos el telón del año, porque 2019 fue de ellas, de Lizzo y Rosalía, pero también de los artistas comprometidos con su época. En realidad no es Lizzo, sino Melissa Vivian Jefferson, pero no es por su nombre, sino con su música que la estadounidense se ha destapado este 2019 como lo que es, la mayor defensora del empoderamiento y la diversidad. Con 'Cause I Love You también nos demuestra que el éxito está en cocinar un disco durante 3 años.
Mientras que la catalana Rosalía es ya un fenómeno mundial. Empezó el año conquistando con el disco El Mal Querer y luego recogió 5 Grammy Latinos y la pole en todas las listas. El mayor ejemplo es el tema Con Altura, una de las canciones del año según The Guardian y Time, debido a su experimentación. Pongo rosas sobre el Panamera, pongo palmas sobre la Guantanamera, llevo camarones en la guantera, la hago pa' mi gente y lo hago a mi manera, flores azules y quilates, y si es mentira que me mate, flores azules y quilates, y si es mentira que me mate. Con altura. Pese a todo, la cultura es compromiso. Y este julio, Residente, Ile, Daddy Yankee, Bad Bunny y Ricky Martin, entre otros, hicieron prueba de ello alentando las protestas en Puerto Rico. Unas marchas con las que miles de boricuas exigieron el fin de la corrupción, la renuncia de su gobernador Ricardo Rosselló, además de una ayuda a los afectados por el huracán María. Un ánimo que ahora ha llegado a Chile, cuyo cancionero ya era de por sí protesta. Con los míticos Violeta Parra y Víctor Jara, hoy suena también Ana Tijoux animando al cacerolazo contra el gobierno de Sebastián Piñera y Mon Laferte. A pecho descubierto en los Grammy Latinos denunció las torturas, los asesinatos y las violaciones en su país, pero hoy también lo hace con mucha música. Con su Plata Tata cerramos 2019 y la era Blade Runner y abrimos un 2020 de más cultura comprometida. Gracias por haberme acompañado todo este año aquí en France 24. Esta generación tiene la revolución, con el celular tiene más poder que Donald Trump. De KTP a Nueva York, toda la gente quiere darle a flow. Aunque no quedemos cojos, aunque nos arranquen los ojos, le entré al reggaetón y hasta el culo te muevo, pa' así mandarte el mensaje de nuevo. Para que entiendas.